Para empezar, vamos a hacer, digamos, la presentación. Va a estar enfocada en unos casos clínicos. Entonces, el primer caso clínico es un paciente de 37 años. La paciente no tiene ningún antecedente personal. Lo único es un consumo crónico de anticonceptivos orales desde 2014, que en realidad no ha cambiado, pues como este método de anticoncepción en los últimos meses, y un uso reciente de un medicamento natural que se llama el Delgacin para la pérdida de peso, que lo empezó a utilizar en el último mes. Al ingresar generalizada, ella es llevada a su primer nivel, le realizan una tomografía de cráneo que reportan como normal, pero de igual manera para la valoración por neurología. La paciente ingresa alerta, lo único que refiere es una cefalea muy intensa y deciden hacer una resonancia magnética cerebral en donde hablan de un edema cortical parietal superior con estigmas de sangrado cortical, con congestión de la vasculatura perilesional asociada a una trombosis de seno venoso dural sagital superior. Entonces aquí empiezan, digamos, como las preguntas de qué conducta tomar. Esta es una paciente que no requiere anticoagulación porque tiene un alto riesgo de sangrado o por lo contrario hay que iniciar anticoagulación de forma inmediata o no inmediata, sino empezar anticoagulación a las 2 semanas o esperar al menos un mes para el inicio de la anticoagulación. Entonces, este caso se trae a colación porque digamos que es el escenario más de una trombosis de senos venosos que tuvo una transformación hemorrágica. Entonces, recordar que la trombosis de senos venosos cerebrales es una causa poco frecuente de ACV, pero pues digamos que es una causa que se puede generar mucho en los pacientes más jóvenes y básicamente es que hay una trombosis de alguno de los senos venosos del sistema nervioso central, la mayoría de las veces del seno sagital, ya sea pues digamos como superior o también de los senos transversos. ¿Por qué es importante este caso y por qué fue, digamos, como el primer caso que traje a colación? Porque este es el único sangrado en el sistema nervioso central en donde requerimos de una anticoagulación de forma rápida, porque finalmente, pues la transformación hemorrágica que se está generando en esta paciente está más que todo por esa hipertensión venosa que se está generando por la trombosis venosa profunda. Entonces, requerimos para poder impactar en la parte y en los desenlaces neurológicos del paciente. Desde 1991 se empiezan entonces a hacer esos estudios de si estos pacientes requieren una anticoagulación y cuáles eran los desenlaces. Este estudio, digamos que lo que querían ellos evaluar eran unos scores de severidad, entre ellos pues digamos que tenían unas escalas, una de ellas el Glasgow, y querían mirar cómo se comportaban esos scores de severidad en los pacientes que tenían anticoagulación temprana versus los que no tenían anticoagulación temprana, o sea, el grupo de control. Y definitivamente, como pueden ver acá en la gráfica de la derecha, los scores de severidad fueron muchísimo menores en los pacientes en los cuales se les empezaba tratamiento anticoagulante de forma temprana. Entonces, de ahí se empieza a hablar que definitivamente este es un grupo de pacientes que, aunque estamos en el escenario de un sangrado del sistema nervioso central, el tratamiento es la anticoagulación. Esto de ahí en adelante también se empieza entonces a estudiar más a fondo. Empiezan a mirar cuáles, digamos, como las tasas también como de recurrencia y dependiendo de con qué anticoagulante usar, pues digamos como en el escenario, ya sea por manejo con heparinas de bajo peso molecular o no por heparinas no fraccionadas. Y en realidad, lo primero después del inicio de la anticoagulación, el RR para una hemorragia intracraneal es muy bajo, puede llegar solamente hasta un 5,4%, que se muestra un poco más como de seguridad de la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular en comparación con las heparinas no fraccionadas. Entonces, también digamos que ahí parte la recomendación de si es posible, si no hay ninguna otra contraindicación, iniciar manejo con heparinas de bajo peso molecular. Este también es otro estudio, es un estudio de 624 pacientes, que fue multicéntrico, 89 centros en 21 países. Estos pacientes se anticoagularon, el 83% de los pacientes se les inició anticoagulación y la mortalidad fue de 8,3% a los 16 meses. En realidad,
una mortalidad tan alta porque no está, digamos, como asociada al desenlace del sistema nervioso central, sino más que toda la patología de base del paciente. El 79% de los pacientes tuvo una recuperación completa, 14% una discapacidad leve a moderada y solo un 2.2% permaneció severamente discapacitado. Entonces, definitivamente, el inicio de anticoagulación temprana nos habla de una mejor recuperación del estado neurológico de los pacientes. Y sin duda, pues la mortalidad va a estar un poco más dada a la patología de base por la cual se generó esta, pues buscar la causa. Hay un grupo de pacientes que van a estar en las causas, digamos, como sin encontrar un factor provocador claro, pero también van a estar muy asociadas a trombofilias más que todo también adquiridas, a malignidad y a condiciones reumatológicas o condiciones hematológicas que per se le dan el pronóstico al paciente. Y no olvidar los medicamentos. Cuando hablamos de los medicamentos, entonces hay una asociación con los anticonceptivos orales, recordando que no, pues digamos que no podemos, entre comillas, echarle la culpa al anticonceptivo oral cuando la paciente ya lleva utilizando de forma muy crónica. Esto se ha asociado más es con inicios tempranos del anticonceptivo oral, pero muy importante siempre preguntar por de senos venosos. Entonces, definitivamente, aunque estamos en este escenario del sangrado en sistema nervioso central, pues es un escenario individual en el cual definitivamente el riesgo de empeorar el sangrado puede llegar a ser muy bajo, hasta un 5.4%, y que definitivamente se respalda el inicio de anticoagulación temprana en estos pacientes. ¿Con qué, digamos, que se va a realizar como tal esta anticoagulación? Ya lo vamos a mirar. Es muy importante tener en cuenta que inicialmente entonces la anticoagulación tiene una estabilidad como tal de su condición, entonces ya es definir según la etiología cuánto tiempo se va a anticoagular el paciente. Y esa anticoagulación crónica ha cambiado mucho. Antes se hablaba de dejar el paciente con heparinas de bajo peso molecular, pero ahora ya tenemos nuevos estudios, como por ejemplo, pues este es como el estudio, digamos, como más representativo de los DOAC, que fue el primero, que fue con dabigatran, en el cual querían compararlo con la warfarina para mirar cuál era la seguridad, pues como los desenlaces tanto de seguridad como los desenlaces primarios que estaban dados más como por recurrencia o por también el estado neurológico. Esto se realizó con una dosis de 150 miligramos cada 12 horas de dabigatran, y en realidad nos muestra que el uso de dabigatran es más seguro que la warfarina, tanto para el desenlace primario, que era, digamos, como la parte del sangrado y la parte de eventos trombembólicos recurrentes, y que en los desenlaces de seguridad, pues sí hubo, digamos, mejores resultados con el uso de dabigatran. Es más, pues a tener en cuenta que el paciente que tuvo el sangrado del grupo de dabigatran fue por un sangrado gastrointestinal, no porque hubiera tenido un sangrado del sistema nervioso central en comparación con la warfarina, en el cual sí los dos pacientes que presentaron el sangrado fue porque tuvieron hemorragias intracraneales. Entonces, a partir de ahí se empiezan a encontrar pues nuevos papeles de los DOAC en anticoagulación, y empiezan también entonces a mirar si es solamente por el dabigatran o por todos los DOAC. Entonces, acá tenemos el Action CBT, que es un estudio en el cual ya sí se quería evaluar de forma, pues en un estudio multicéntrico, cuáles eran los desenlaces primarios para trombosis recurrentes, secundarios por imagen y los desenlaces de seguridad. Y como pueden ver ustedes acá en los diferentes ajustes, pues digamos como de modelos epidemiológicos, sí se encuentra que tanto para recurrencia como para sangrado e incluso para mortalidad hay un mejor desenlace en el uso de DOAC que en comparación con warfarina. Entonces, mirando específicamente el sangrado, que es algo que es lo que más temor nos da, pacientes que ya tienen algún tipo de sangrado en el sistema nervioso central, pues en realidad tienen unos HR bastante buenos en comparación con la warfarina para poder recomendar su uso. Entonces, definitivamente la recomendación va a que si tenemos una paciente
tiene una imagen en donde nos habla de una trombosis de senos venosos durales, a pesar de que tenga la transformación hemorrágica. Esta es una paciente en la cual no se puede esperar y el inicio inmediato de anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular es la estrategia más adecuada para estos pacientes. Entonces, digamos que quise traer esto a colación porque es entre todo como el único sangrado. Pero de ahí en adelante empiezan los otros retos, que son unos retos un poquito más complejos en la parte de anticoagulación, y para eso entonces también vamos a revisar 3 casos clínicos. El primero es un paciente masculino de 65 años, el paciente es hipertenso, diabético, dislipidémico, tiene una falla cardíaca de origen hipertensivo y tiene una fibrilación auricular con un CHA2DS2 de 4 puntos y de forma pues ambulatoria una clasificación de Hasblit de 1 punto. El paciente venía anticoagulado con rivaroxaban 20 miligramos al día, pero muy inadherente con su tratamiento ambulatorio, suspendió los antihipertensivos, dice que porque no se los entregaron y consulta por cefalea y desorientación, ingresa entonces en una emergencia hipertensiva con una presión de 220, 120, unos paraclínicos que no mostraban compromiso renal, no mostraban compromiso hematológico, pero que parecía más era un órgano en sistema nervioso central, y le realizan un ataque de cráneo en donde encuentran un hematoma en fosa posterior con compromiso cerebeloso izquierdo, una desviación de la línea media, el paciente tiene que ser llevado a cirugía, le hicieron una cranectomía, un drenaje del hematoma en la fosa posterior, y luego hacen la interconsulta para definir el reinicio de la anticoagulación. Entonces otra vez volvemos, tenemos varias opciones en estos pacientes: suspender anticoagulación crónica de forma temprana, o sea, menos de 2 semanas, o tardía, digamos, después de o esperar al menos 4 semanas para el reinicio de la anticoagulación. Un tercer caso clínico, un paciente de 63 años, ha tenido ACVs isquémicos recurrentes, en su momento también se le documenta entonces una FA con un CHA2DS2 de 5 puntos, el paciente en su momento entre los estudios le encontraron que tenía un trombo en la auriculilla, entonces le empezaron anticoagulación con warfarina, sin embargo durante la anticoagulación con warfarina el paciente hizo otra vez un evento cerebrovascular, esta vez hemorrágico, con unas microhemorragias temporales. Estudios ya no tenía el trombo en la auriculilla y pasan a anticoagular con apixaban 5 miligramos cada 12 horas. Y el paciente consulta que empezó con desorientación y con hemiparesia derecha. Le realizan una tomografía de cráneo y encuentran que tiene una hemorragia intraparenquimatosa del lóbulo occipital izquierdo, con una ecocardiografía transesofágica en la que no se encontraron trombos. Entonces, nuevamente, las opciones: suspender anticoagulación, suspender la anticoagulación y ordenar cierre auriculilla, o el inicio de anticoagulación a las 2 o 4 semanas. Ya vamos, digamos, como a resolver estos casos. Masculino de 85 años, el paciente es hipertenso, tiene una enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular de 40 mililitros por minuto, una enfermedad de Alzheimer en el cual ya ha venido con una limitación funcional desde hace 6 meses y tuvo una trombosis venosa profunda, femoropoplitea derecha, hace 8 semanas. No se le encontró un factor provocador claro, incluso le estudiaron SAF, le hicieron tamizajes para cáncer y venía anticoagulada entonces con rivaroxaban 20 miligramos al día. Y este paciente también consulta porque tuvo una caída y después de eso presentó una hemiparesia izquierda y una tomografía en donde se encuentra un hematoma subdural agudo sin efecto más. ¿Cuál es la conducta a tomar con este paciente? Requiere filtro de vena cava y suspender anticoagulación, o filtro de vena cava y reiniciar anticoagulación en 4 semanas, y reiniciarla a las 2 semanas, o suspenderla y realizarla a las 4 semanas. Entonces, digamos que estos últimos 3 casos que les estoy presentando son los casos que son mucho más, digamos, individualizados. Obviamente, podemos tener 1000 casos de sangrado en sistema nervioso central y cada uno va a ser diferente, pero la idea es mirar cuáles son como las pautas que se conocen para poder tomar una adecuada decisión en estos pacientes. Entonces, lo primero, en los pacientes que tienen anticoagulación y sangran en el sistema nervioso central,
el reinicio de la anticoagulación es una conducta adecuada. Entonces, empezamos a mirar cuál es la incidencia anual de sangrado del sistema nervioso central en pacientes anticoagulados. Y en realidad, cuando nosotros empezamos a mirar, y si vemos los estudios pivotales, el sangrado del sistema nervioso central no es algo muy frecuente en la anticoagulación y se presenta de 0,6 a un 1%. Incluso en los estudios pivotales de los DOAC, cuando se habla de sangrados mayores, que son, pues, digamos, más frecuentes cuando son por sangrados gastrointestinales, vemos que hay una menor proporción de sangrados en sistema nervioso central. Y cuando empezamos a mirar cuál es la recurrencia del sangrado después de un primer episodio de sangrado en sistema nervioso central, encontramos que sin la anticoagulación puede ser de un 0, de un 2,5 a un 8%. Entonces, en realidad, no hay como tal un aumento en la recurrencia del sangrado solo por el hecho de estar anticoagulado. La recurrencia va a estar dada más que todo por condiciones adicionales que fueron las condiciones que generaron el primer sangrado. En que sí va a haber diferencia en la magnitud del sangrado, definitivamente. Si yo estoy con anticoagulación y sangro, el sangrado va a ser muchísimo mayor a que si tengo un paciente que no está anticoagulado. Entonces, eso es muy importante porque uno de los grandes miedos del inicio del anticoagulación una recurrencia. Lo más importante no es, digamos, enfocarnos solamente en, tenemos entonces que quitar uno la anticoagulación, sino evaluar muy bien qué me generó el sangrado la primera vez, tratar de controlarlo, porque ahí es donde vamos a impactar en la recurrencia del paciente. Entonces, hay ya, digamos, muchos estudios. Este es un análisis, un metaanálisis y una revisión, pues una revisión sistemática y metaanálisis en el cual empezaron a mirar cuáles eran las complicaciones de iniciar o no la anticoagulación en pacientes que ya habían tenido un primer sangrado, que la mayoría de estos pacientes, de todas estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, son pacientes con fibrilación auricular. Hay poca, digamos, pocos pacientes con enfermedad tromboembólica venosa y pacientes con valvulopatías, que son, digamos, a veces incluso los más retadores, específicamente los pacientes con válvulas mecánicas. Pero digamos que a gran escala, cuando empezamos a mirar qué pasa con los pacientes cuando tienen un sangrado y les reiniciamos o no la anticoagulación, encontramos que definitivamente las complicaciones tromboembólicas se ven, digamos, son muchísimo más a favor de tener el paciente con anticoagulación que no anticoagulación. Cuando empezamos a mirar la recurrencia del sangrado, entonces muy consecuente a lo que ya estábamos diciendo, no hay una diferencia estadísticamente significativa como pueden uso de anticoagulantes. Y muy importante es que cuando empezamos a evaluar mortalidad, entonces en mortalidad también encontramos que pacientes que se les inicia la anticoagulación tienen menores tasas de mortalidad que los pacientes que no se le inician. Y ahí vamos a hablar de estos dos estudios, que hay uno que es un estudio danés, en el cual hicieron una reanudación de la warfarina y se redujo la tasa de mortalidad en los pacientes que ya habían tenido un episodio de hemorragia en sistema nervioso central, y el estudio MATCH, en el que también se encontró que al reiniciar la anticoagulación con warfarina tenían menores tasas de mortalidad. Entonces, aunque es claro que podrían asociarse a una hay una disminución de la mortalidad, incluso con un RR del 0,29, que fue estadísticamente significativo. Entonces, la primera decisión es muy fácil. Si yo tengo un paciente que esté anticoagulado, definitivamente tengo que tratar de tenerlo más controlado el cómo va a ser el inicio de la anticoagulación, pero en mi cabeza tengo que tener que el paciente hay que reiniciarle la anticoagulación. Vamos a mirar que hay ciertos escenarios en los cuales ya vamos a tener otras estrategias, pero no es simplemente que porque yo ya haya tenido un sangrado en el sistema nervioso central, entonces ya tengo una contraindicación absoluta para poder vamos a impactar más que todo es en la parte de mortalidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para poder empezar la anticoagulación? Entonces, vamos a tener 3 pasos, que son los 3 pasos para el reinicio de la terapia. El primero es mirar cuál es el riesgo individual de trombosis y de sangrado. El segundo, cuál es el anticoagulante ideal y el mejor tiempo de reinicio. Y el más importante es el tercer punto, que es la reducción del riesgo de recurrencia.
¿Cómo vamos a tratar de controlar esto? Modificando los factores de riesgo que me generaron el sangrado en primera instancia. Entonces, el primer punto, que es el riesgo individual, este gráfico ya todos lo conocen. En patología hay una división de pacientes con alto riesgo, moderado riesgo, bajo riesgo de trombosis. Obviamente, pues entre estos de alto riesgo incluso va a haber unos que tienen mayor connotación de riesgo que otros. El que más connotación de riesgo tiene es tener una prótesis mecánica mitral. Va a tener muchísimo más riesgo que, por ejemplo, tener un chatbot de 5 o 6 puntos o mayor, o haber tenido una enfermedad tromboembólica venosa en los primeros 2 meses, pero digamos que por patología sí podemos hacer una muy buena diferenciación del riesgo. Y esto es una gráfica que te muy bien, tanto para los pacientes con válvulas como con FA, como con enfermedad tromboembólica venosa. Digamos que no es tan claro cómo evaluar el sangrado, entonces tenemos muchas escalas de valoración de sangrado, cada vez salen más escalas de valoración de sangrado. El Hasblit sigue siendo una de las más utilizadas porque ha sido validada en diferentes escenarios, incluso es la única escala que ha sido validada para la recurrencia en sangrado del sistema nervioso central, pero hay algo muy importante, y es que tener un Hasblit alto no me contraindica como tal la anticoagulación, simplemente le da una connotación de riesgo. ¿Qué otras cosas? Y son mucho más importantes que incluso las escalas de sangrado, tenemos que tener en cuenta factores de riesgo que no son modificables, y esto va a estar muy dado es por el episodio y por las características de la tomografía del paciente. Entonces acá el primer llamado es a que definitivamente tenemos que tener también mucha, digamos, mucha delicadeza con las interpretaciones de estas imágenes. Muchas veces nos va a tocar ir donde radiología a evaluar las imágenes con ellos para buscar si hay algún factor de riesgo estructural que sea no modificable. Por ejemplo, tener simplemente una hemorragia que sea muy extensa, que ya haya tenido otros antecedentes, la ubicación, que sea una hemorragia que sea de un lóbulo, o sea, que sea lobar, que tenga microhemorragias cerebrales, que tenga angiopatía amiloide, malformaciones arteriovenosas, que ya tengamos una aneurisma cerebral conocida, que tengamos infartos lacunares en múltiples territorios, leucoaraiosis, o que tengamos una población asiática que per se ellos tienen como mayor riesgo de recurrencia, pues son factores que no podemos modificar, que nos va a dar la imagen y que definitivamente ya nos da una connotación de pacientes de alto riesgo. Mientras que si es un paciente que no tiene un sangrado muy extenso, que no es lobar, que no tenemos ninguna de estas otras alteraciones pues como el sistema nervioso central, sino que son factores de riesgo más modificables como el alcohol, el tabaco, que era un paciente con enfermedad renal crónica, pacientes con enfermedad hepática, pacientes que tenían simplemente altos riesgos de caída y que se presentan es por algún tipo de trauma, pues son factores que podemos modificar, que podemos controlar, y el riesgo de sangrado, pues digamos, y de recurrencia va a ser menor. Entonces, siempre vamos a tener que poner estas dos cosas en la balanza, vamos a mirar cuál es el riesgo tromboembólico del paciente, vamos a mirar cuál es el riesgo de sangrado y si es por factores no modificables o por factores modificables, y ya después vamos a definir cuál es el mejor tiempo entonces de inicio de la anticoagulación. Definitivamente, el mejor tiempo de inicio de la anticoagulación tampoco mucho para iniciar la anticoagulación, porque podemos tener desenlaces adversos trombóticos en el paciente. Entonces, incluso en el estudio Reverse ID, que es el estudio de idarucimab para el dabigatran, se dieron cuenta que la mayoría de los eventos trombóticos ocurrieron en los pacientes en los cuales no se había iniciado anticoagulación en los primeros 30 días después del sangrado. Entonces, definitivamente tampoco puede ser que vayamos a esperar un tiempo mayor del prudente para el inicio de la anticoagulación, porque podemos tener eventos trombóticos asociados. Hay múltiples estudios que nos hablan de inicios de anticoagulación de 7 a 30 días. Hay unos que meses. Digamos que esto no ha habido como un claro consenso y un tiempo estipulado para el inicio de la anticoagulación, pero digamos que ya vamos un poquito más
adelantados también, y para eso, por ejemplo, traigo a colación este metaanálisis. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2022, que incluye, y es una de, digamos, como de las virtudes, es que incluye pacientes con todas las indicaciones de anticoagulación, no solamente pacientes que tengan fibrilación auricular no valvular, sino también pacientes que tenían válvulas protésicas, pacientes que ya tenían también enfermedad tromboembólica venosa, pacientes que, que ya habían tenido desenlaces como por ejemplo un infarto del miocardio o como un ACV isquémico. Entonces definitivamente tenemos una población que es bastante extensa. Obviamente, si podemos ver, pues el de la FDA fue la mayoría de los pacientes, pero tenemos una buena representación de los otros grupos de pacientes. ¿Qué querían mirar ellos? ¿En qué momento era el momento, o por lo menos los intervalos de tiempo en los cuales eran más ideales el reinicio de la anticoagulación? Entonces, primero, definitivamente, otra vez de forma reiterativa, reiniciar la anticoagulación es mejor que no reiniciar la anticoagulación. ¿Para qué? Pues para prevenir mortalidad. Entonces, para mortalidad estamos a favor del inicio de la anticoagulación. Para pues obviamente con la connotación de que podríamos tener un resangrado en el sistema nervioso central, pues que claramente se puede presentar. Para minimizar, digamos, como estos dos riesgos, específicamente el sangrado en el sistema nervioso central y el evento tromboembólico venoso, ellos empezaron a mirar en tiempos por semanas cuáles eran, digamos, como los mejores momentos. Entonces, ¿qué encontraron? Que definitivamente menos de 2 semanas era muchísimo mayor el riesgo de presentar un sangrado en el sistema nervioso central. ¿A partir de cuándo el sangrado en el sistema nervioso central deja de ser, pues digamos, como anticoagulación? A las 2 semanas. Entonces, a las 2 semanas vamos a tener que, digamos que va a ser como el primer punto de partida para el reinicio de la anticoagulación y no tener un resangrado en el sistema nervioso central de forma, digamos, como tan significativa. Y que aún así tenemos una disminución de los eventos tromboembólicos y aún así tenemos, aunque no fue estadísticamente significativa y solamente un estudio lo evaluó, pues un impacto como tal en la mortalidad. Digamos que este sí no va a ser muy interpretable porque es solamente un estudio, pero a partir de las 2 semanas es que empezamos a mirar como primer punto de corte que podemos tener un impacto en el resangrado del sistema nervioso central y una mejoría en los eventos tromboembólicos venosos. Si seguimos mirando entonces por intervalos, cuando ya cumplimos las 4 semanas, después de las 4 semanas se empieza a perder el beneficio de los eventos tromboembólicos venosos y empezamos a tener mayores eventos tromboembólicos en estos pacientes. Entonces el segundo rango son las 4 semanas. Con las 4 semanas seguimos sin tener resangrados en el sistema nervioso central y todavía tenemos una protección como de, digamos, de eventos tromboembólicos venosos que es estadísticamente significativa. E incluso en este, si son 2 estudiecitos en los cuales nos muestran que podemos tener un beneficio en mortalidad, que este sí fue estadísticamente unos de los intervalos como tal para tomar la decisión del inicio de la anticoagulación deben estar en ese rango, no menos de 2 semanas y no más de 4 semanas, y movernos, digamos, en esos tiempos. Incluso esta me parece una gráfica, es creo que de las gráficas más importantes porque nos resume como toda la decisión clínica del inicio de la anticoagulación. Lo primero entonces es evaluar el riesgo de tromboembólico, tanto para la FA con el CHA2DS2, como pues la válvula que sea mecánica, que per se ya va a tener alto riesgo, pero cuál es su posición, si es mecánica o si es biológica. Y en los eventos tromboembólicos ellos nos sugieren hacerlo con score de Wells o score de Génova, pero todos sabemos también pues que digamos que el riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa está dado más que todo es por el factor provocador y el tiempo. Entonces, simplemente determinar el riesgo basado en tiempos de trombosis y también el factor adicional, si es un paciente con cáncer, si no es un paciente con cáncer, si fue provocada, si no fue provocada, si un factor transitorio mayor y todo lo que ya nosotros conocemos. Y evaluar el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado, más que todo, con los scores en el cual vamos a tener el Hasblit, pero también con las patologías, digamos, asociadas. Si hay una patología de base cerebral, o sea, un factor no modificable, o si definitivamente son otras comorbilidades que son factores modificables. Dependiendo de esto, entonces vamos a definir
¿Con qué vamos a anticoagularlo? Entonces, solamente en el escenario protege, por ejemplo, de una enfermedad tromboembólica, pero asociada, vamos a tener que seguir con el manejo con warfarina. Pero si definitivamente tenemos una condición que me permita el inicio de un DOAC, pues la preferencia va a ser a escoger el DOAC porque los DOAC tienen mayor seguridad de sangrado en el sistema nervioso central que la warfarina. Y el tiempo entonces para el reinicio de la anticoagulación nos lo van a definir dos cosas. Primero, pues si tenemos un paciente que tiene un alto riesgo trombótico, pues vamos a tratar de empezar la anticoagulación que tenemos, que son las 12 semanas. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, pues entonces vamos a tratar de aguantarnos un poquito más y esperar el inicio de anticoagulación en el segundo tiempo estipulado, que son más o menos las 4 semanas. Y muy importante, guiarnos por la tomografía. Digamos que la tomografía de control ha sido algo que también ha sido muy discutido, no hay una recomendación clara de al cuánto tiempo y si se requiere el control con estudios tomográficos después del inicio, después de las sangrados del sistema la coagulación. Por práctica clínica, pues muchos de los pacientes igual van a tener un control de imagen, porque pues son pacientes que definitivamente igual se tienen que hacer el control más que todo también por su patología en sistema nervioso central. Y lo más importante es que tenemos que evaluar esto también con la parte de radiología, más para mirar que no haya un crecimiento o una recurrencia de sangrado, porque el sangrado como tal no se va a corregir del todo, pero sí que no haya crecimiento. Y eso hay que asociarlo a la clínica del paciente. Si el paciente viene en recuperación neurológica, pues entonces digamos que nos va a generar un poco más de tranquilidad, pero si son pacientes que tienen deterioros progresivos del estado de conciencia, pues mucho más importante hacer imágenes para mirar que es que no el paciente no esté teniendo contraindique el inicio aún de la anticoagulación. Entonces, teniendo, digamos, estos dos parámetros más una imagen que de pronto le genere un poco más de tranquilidad, pues vamos a tener la adecuada toma de decisión. Entonces vamos a volver nuevamente a los casos clínicos, recordar, este era el paciente anticoagulación crónica, si suspenderla y ordenar el cierre de auriculilla, o si reiniciarle la anticoagulación y en qué momento reiniciarla. Entonces vamos otra vez a coger los tres para tomar decisión. Tenemos que el riesgo individual de trombosis del paciente es que tiene una fibrilación auricular con un CHA2 de 4 puntos, o sea que es un riesgo moderado. Y tenemos que el riesgo de trombosis estaba porque tiene, de sangrado, perdón, porque tiene un hematoma en fosa posterior con compromiso cerebeloso izquierdo. Es un riesgo alto de sangrado, dado que es un sangrado lobar. E incluso hay ciertos estudios en los cuales han mostrado que tener un sangrado del tronco o del cerebelo me da una connotación muchísimo más alta de sangrado y que estos pacientes incluso se debería retrasar más el inicio de la anticoagulación. Obviamente, de esto no hay una evidencia muy clara que nos diga si la diferencia de reiniciarlo a las 4 semanas u 8 a 10 semanas y cuál sería el riesgo embólico, porque ya es pues un escenario demasiado específico, pero es para que tengamos en cuenta que simplemente tener compromisos del tronco y del cerebelo sí nos da muchísimo mayor riesgo de sangrado, entonces estamos ante un riesgo de sangrado alto. Entonces, ¿cuál es la idea con este paciente? Es muy importante el inicio temprano de tromboprofilaxis, ya vamos a ver, aquí hablamos de inicio temprano, retar entonces el paciente con tromboprofilaxis, estar vigilándolo, mirar la parte neurológica, mirar entonces en una imagen cómo va la parte del sangrado, y en este paciente es en el que tendríamos que esperar lo que más podamos para reiniciar el sangrado, porque estamos ante un alto riesgo de sangrado, o sea, aproximadamente 4 semanas, si el paciente tiene una estabilización del sangrado por imagen y tiene una buena evaluación neurológica. Y muy importante, si tengo el factor de riesgo controlado. Si yo ya tengo las presiones arteriales normales, pues digamos como en metas, pues voy a tener mayor seguridad de que el desencadenante del paciente, que fue la emergencia hipertensiva, pues ya no se va a presentar. Entonces, el tercero en este paciente es el más importante. Va a ser cómo vamos a disminuirle la recurrencia de sangrado y va a ser un factor modificable. Acá pongo yo heparinas de bajo peso molecular porque pues el paciente idealmente el inicio debe ser con heparinas de bajo peso molecular por si el paciente sangra pues poder tener digamos como mayor tiempo de actuar en el paciente, pero este es un paciente que a largo plazo pues sería
el reinicio de anticoagulación con anticoagulantes directos, digamos que los que mejor seguridad tienen son el apixaban y el dabigatran en sistema nervioso central. Entonces podríamos, digamos, como cambiar hechos. El cierre de auriculilla tendría indicación en este paciente. Si vamos a ser estrictos por guías, tendría indicación en este paciente porque ya tuvo un sangrado mayor, que es un sangrado intracraneal. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en realidad cuando cogemos la mayoría de los estudios nos hablan es de indicaciones para el cierre de auriculilla en pacientes en los que yo ya no tengo un factor que sea pues modificable. Pero en este paciente que está tan asociado, por ejemplo, a esa emergencia hipertensiva, pues podría considerarse no realizar el cierre de auriculilla, sino mirar cómo le va con la anticoagulación en caso de tener un segundo modificable, pues mirar si entonces el paciente se beneficia como tal a un cierre de auriculilla. Pero para esto no hay que correr, esto se puede, digamos, como definir de forma ambulatoria, el paciente se le debe reiniciar la anticoagulación y ya de forma ambulatoria ir definiendo, dependiendo del control del paciente, si es un paciente que es candidato al cierre de auriculilla. Distinto al paciente del caso 3, que es un paciente que tiene también una fibrilación auricular, que tuvo también un trombo en la auriculilla y que ya es su segundo episodio de sangrado, ya había hecho uno en el cual tenía microhemorragias temporales. El paciente venía anticoagulado con apixaban y pues digamos que tuvo entonces este hematoma subdural. Entonces en este paciente vuelve y juega, pues tenemos digamos como todas estas opciones. Entonces el riesgo individual de trombosis es alto porque tenemos un chatbot de 5 puntos, pero también tenemos un altísimo riesgo de sangrado dado por 2 episodios de sangrado, paciente que ya tuvo microhemorragias, entonces que ya tiene también una de las condiciones estructurales de alto riesgo de sangrado. Entonces en este paciente digamos que sí estamos ante un paciente que vamos a tener de forma crónica que buscar estrategias para tratar de disminuir recurrencia. Inicialmente también es un paciente al cual hay que empezarle tromboprofilaxis temprana y muy importante es que el cierre de auriculillas no se comporta como un filtro de vena cava en la trombosis. No quiere decir que porque yo tengo una contraindicación para la anticoagulación, entonces le voy a mandar un cierre de auriculilla porque es que no le voy a volver a empezar anticoagulación. No, estos pacientes requieren reinicio de anticoagulación porque el paciente para la realización del cierre de auriculilla requiere altas dosis de heparina. Entonces el paciente, tengo que estar muy seguro de que cuando yo ya lo vaya a exponer a la anticoagulación para realizarle el cierre de auriculilla, pues estemos en los tiempos en los cuales se puede empezar de forma segura. Entonces a este paciente, lo mismo que el pasado, habría que empezar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, también esperar al menos 4 semanas para el inicio porque es alto riesgo de sangrado, con una muy buena evaluación neurológica, con evaluación por imagen para estar seguros que estoy en un tiempo digamos, de seguridad para el reinicio de la anticoagulación. Pero si definitivamente el paciente pues lo tengo ya anticoagulado, el paciente está estable, la imagen está estable, este es un paciente que sería candidato incluso en la hospitalización para hacerle el cierre de auriculilla. Ahí entonces quiero hacer como énfasis en eso y es que muchas de las interconsultas van a, tengo un paciente con alto riesgo de sangrado, cierre de auriculilla, el riesgo de sangrado per se va a continuar. Entonces es muy importante tener en cuenta que es que este no es un procedimiento, como les decía nuevamente, como el filtro de vena cava, en el cual yo tengo una contraindicación y pongo un filtro para quitar la anticoagulación. Incluso, digamos que hay varios regímenes para el inicio de terapia antitrombótica después del cierre de la auriculilla. Este es un estudio en el cual se les hizo, se evaluó cómo eran esas estrategias de medicamentos tromboembolistas después del cierre de auriculilla, son casi 32.000 pacientes, y miren que en gran parte los pacientes después seguían anticoagulados al menos por 6 meses, y en un grupo de pacientes se utilizaban terapia dual, que la terapia dual como tal también tiene un alto riesgo de sangrado, incluso que puede llegar a ser equiparable al uso de un anticoagulante. Entonces, definitivamente estos son pacientes que van a tener que tener una terapia pues antitrombótica después del procedimiento, entonces que por eso es que igual yo lo tengo que tratar como
como cualquier otro paciente al cual yo no le vaya a impactar, más que todo es en el riesgo de volver a tener un sangrado, pero más por la anticoagulación crónica. O sea, esto no es para las tomas de decisiones por un sangrado agudo, es para impactar en el sangrado de forma crónica. Esta, digamos que es el Watchman, es uno de los dispositivos que más se está utilizando, que es de forma endovascular. Hay otros dispositivos como el Amulet, hay que mirar muy bien incluso como cuál es el dispositivo que se le va a poner al paciente, porque en los estudios de cada uno se estipuló una terapia antitrombótica diferente. Que hay que tener en cuenta que cada uno de esos dispositivos tiene también unos factores de riesgo que están, pues, digamos, asociados a trombosis y otros, pues, digamos, de sangrado. Entonces, hay que seguir haciendo ese equilibrio, a pesar de que incluso, pues, ya hayamos tomado la decisión de poner este dispositivo para tratar de quitarle al paciente la anticoagulación, explicándole también que hay un 10% de los intraauriculares que no están en la auriculilla. Entonces no quiere decir que vaya a ser tampoco una terapia 100% efectiva. ¿Cuáles son, digamos, como las diferentes estrategias después del dispositivo para manejar estos pacientes? Cuando son alto riesgo de sangrado, pues que son la mayoría y por eso es que se les puso el dispositivo, van a requerir incluso 6 meses de terapia dual y después de eso una terapia con un antiagregante. Entonces miren que al paciente va igual a tener el riesgo de sangrado. Y en los pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado y que tienen altos riesgos isquémicos, incluso estos pacientes se pasan a los diagrantes. Entonces, fundamental que se nos quede en la cabeza que esto no es una terapia de salvamento en la parte aguda para poder quitar la anticoagulación. Estos pacientes igual van a tener que estar expuestos a antiagregantes y anticoagulantes durante el procedimiento y después del procedimiento. Entonces, tengo que empezar pues, o sea, determinar que el paciente requiere este procedimiento en el momento adecuado. Con el otro dispositivo es lo mismo, digamos que lo que cambian son los meses, pero también van a requerir de un manejo antitrombótico después del procedimiento. Y para el caso clínico número 4, que es el paciente con la enfermedad tromboembólica venosa por una trombosis venosa profunda femoropoplítea derecha hace 8 semanas y que venía anticoagulado con 20 miligramos de rivaroxaban, que este paciente tuvo una caída, pues vuelve y juega. O sea, podemos tener diferentes estrategias cuando vamos a hacer entonces el análisis de los 3 puntos de trombosis, porque aunque por tiempo no nos da, porque ya llevamos más de un mes, pues llevamos más de 2 meses, o sea, 8 semanas del evento trombótico, pues es un paciente que tuvo una trombosis extensa, sin un factor provocador claro, entonces que nos da una connotación mayor de riesgo, y que el sangrado está clasificado como un sangrado bajo por ser un sangrado secundario a trauma en un paciente que no tenía ninguna otra, pues digamos como patología estructural. Esto, si yo pudiera impactar en que es un paciente muy frágil y que definitivamente es un paciente al cual hay que intervenir, disminuir el riesgo de que el paciente vuelva a tener otra vez otras caídas. Entonces, volvemos otra vez. Este es un paciente al que hay que empezarle tromboprofilaxis de forma temprana. No requiere filtro de vena cava porque ya llevamos más de un mes e incluso pues más de 6 semanas, que podría ser hasta lo que uno se podría aguantar, aunque la indicación está a 4 semanas para ponerle el filtro de vena cava. Y a este paciente sí podríamos incluso, si tenemos una buena evolución, una buena imagen, iniciarle de forma más temprana la anticoagulación, dado que tenemos, pues, digamos, un factor de riesgo muy claro que fue el trauma que ya estaría controlado. A este paciente, entonces, también es un paciente ya muy frágil, es un paciente muy anciano, que en realidad este también podría ser un paciente que no está mal no reiniciarle la anticoagulación, porque es un paciente que ya tiene un deterioro muy grande de la clase funcional, pero definitivamente sí la toma de decisión con la familia pues es el reinicio de la anticoagulación, pues la idea sería al menos completar 3 a 6 meses de anticoagulación, después evaluar los riesgos, definir si se continúa con la anticoagulación o no, pero pues digamos que la urgencia del reinicio de la anticoagulación en la hospitalización podría ser un poquito más temprana en comparación con los otros 2 pacientes que habíamos visto que eran de alto riesgo como tal de sangrado. Hay 2 casos adicionales, pues digamos como 2 escenarios adicionales que quise traer a colación. El primero es el inicio de la tromboprofilaxis y el segundo en los pacientes que no han tenido sangrados, pero la anticoagulación en esos pacientes. De forma rápida,
Para la tromboprofilaxis, las guías de la AJA nos hablan que el paciente debe tener una compresión neumática intermitente casi que desde el principio, eso como tal, mientras que yo le puedo poner la tromboprofilaxis farmacológica. Y muy importante es que se debe considerar el reinicio de la tromboprofilaxis de forma temprana en pacientes obviamente que tienen la indicación de tromboprofilaxis, que en la mayoría de estos pacientes se va a presentar, pero son pacientes que van a estar sin movilidad porque es una sangrado en el sistema nervioso central, entonces eso pues casi que de entrada pues ya los va a generar muchísima limitación. ¿Cuándo se debe iniciar? De 1 a 4 días. Entonces es muy importante tener en cuenta que a veces vemos en la práctica clínica que a estos pacientes los dejan sin anticoagulación y sin tromboprofilaxis de ahí en adelante. La tromboprofilaxis 72 horas después o 4 días después del inicio de sangrado, cuando yo ya sé estable y no tenemos todavía un sangrado activo. Si ya no es un sangrado activo, pues y si no hay otra contraindicación por las plaquetas o por ninguna otra indicación de las que ya conocemos de tromboprofilaxis, se le debe empezar de forma temprana. Y en cuanto a los tumores primarios o metastásicos en sistema nervioso central, esto también siempre ha sido como una discusión. Muchas de las personas les da mucho temor inicio de anticoagulación, más que todo en la parte metastásica, pero sin duda, pues digamos que la connotación de riesgo más importante se da en los tumores primarios, específicamente en el glioma. Yo llegaba a considerar el no anticoagular a estos pacientes por el alto riesgo de sangrado que tiene, pues, y la connotación que tiene. Mientras que si miramos la anticoagulación en los pacientes que tienen metástasis, pues no vamos a encontrar una incidencia significativa de riesgo de hemorragia subaracnoidea, de intracraneal, perdón, en estos pacientes, pero sí hay que tener en cuenta que depende de la metástasis. Entonces, hay, digamos, en las metástasis, unas que tienen mayor connotación de riesgo, específicamente el carcinoma de células renales, el coriocarcinoma, los tumores invasivos, casi que terminan siendo estos tumores anaplásicos de tiroides, o que sea pues obviamente un sangrado, que ya tenga pues el paciente un sangrado tumoral en sistema nervioso central. Esos son como los pacientes en los cuales vamos a ver que hay una reducción en la dosis de la anticoagulación. Definitivamente, si son pacientes para la anticoagulación por otra cosa, pues hay que considerar ponerles un filtro de vena cava a los pacientes cuando estamos en el escenario de enfermedad tromboembólica venosa, pero hay, digamos, en estos pacientes de alto riesgo de sangrado cuando hablamos de enfermedades metastásicas. Y lo mismo en el caso del glioma. En los casos de glioma, pues también hay mucha discusión de si sí o no anticoagularlos, pero también ya hay unas estrategias que terminan siendo también de forma muy individualizada, incluso con unas escalas de riesgo que están específicamente determinadas para este tipo de pacientes, pero que pues nos dan, digamos ya ahorita como unas nuevas pautas, más que todo en esta guía de la Sociedad Española de Oncología del 2020, en el cual nos dicen que los pacientes que tienen tanto metástasis cerebrales de alto riesgo o que tienen un glioma, un 25 o incluso hasta un 50% de la dosis total. Entonces, pues esto nos da un poco más como partes de tranquilidad, que son pacientes que sí podríamos anticoagular, pero que también pues hay que tener en cuenta que de forma muy individualizada hay que mirar el riesgo, específicamente también para mirando cuál es el tipo de tumor y de metástasis, y con eso tomar las decisiones de si se ajusta o no la dosis de anticoagulación. Y el tipo de anticoagulación, pues también, pues la dosis ajustada está más dada es para anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. Entonces, ya como conclusiones, pues definitivamente son escenarios que son muy complejos, son escenarios que son muy individualizados, que requieren de grupos multidisciplinarios. Muchas veces las decisiones se tienen que tomar con el grupo de cuidado intensivo, con el grupo de neurocirugía, con, digamos, el grupo de medicina interna ya en la parte crónica, dependiendo también de los factores de riesgo que generan en el sangrado, pero que definitivamente ya tenemos mejores pautas también de tiempos de reinicio de anticoagulación que nos dan un poco más de seguridad para empezar estas terapias. Bueno, muchísimas gracias.